Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Bueno, les hice este video como para volver un poquito para atrás con la explicación de presente perfecto que les está costando a algunos y hay algunas cosas como que quiero que les queden claritas antes de seguir trabajando, ¿sí? Presente perfecto es toda la unidad. Nosotros hasta ahora venimos trabajando con experiencias, que fue el set número 1 de actividades, después con las actividades recientes, que es el set número 2 que acabamos de terminar, y todavía nos queda uno más. Pero acá lo que me interesa es que nos quede muy en claro cómo es la fórmula del presente perfecto, porque muy a pesar de que para cada uno de estos tres usos hay palabras específicas que lo acompañan, la fórmula del tiempo verbal es siempre la misma y es la que nos está causando problemas, ¿sí? Ahora vamos a ir a ver cómo es esa. Ustedes siempre se tienen que asegurar cada vez que usamos o tienen que estar bien seguros que la fórmula es esta, have o has y pasado participio o lo que nosotros conocemos como la tercer columna del verbo. Si ustedes se fijan en la lista de verbos irregulares, la primera columna dice infinitivo, la segunda columna dice past simple, ¿sí? Porque es la columna que usamos justamente para el pasado simple, y después tenemos una tercera columna que se llama past participle, ¿sí? Es una columna que, bueno, por ahora vamos a usarla con el presente perfecto, pero tiene más de un uso con otros tiempos y es la que nos tenemos que acordar o fijar en este caso. Si no, fijarnos, acordarnos no, porque ustedes no necesitan saber la misma. ¿Cómo es el tema con el have y el has? Esto va a depender de la persona. Yo puedo tener cualquiera de estas personitas. I, we, you, they, he o she, o sea, yo, nosotros, ustedes o vos, ellos o ellas, perdón, él y ella, y con cada uno de estos me voy a fijar cuál va, ¿sí? Con los cuatro primeros yo uso have, pero si estoy hablando de un él o una ella, uso has. Y en ambos casos, ¿sí? Ya sea la persona con have, le sumo el pasado participio, y al él y a ella y el has también le sumo el pasado participio. ¿Qué me tengo que acordar acá en el pasado participio? Si los verbos son irregulares, son los de la lista. Tengo que ir a la lista, buscar la primera columna del verbo, me fijo, lo encuentro en la primera columnita y copio en la tercera, ¿sí? Esos son los que están en la lista. Pero para los verbos regulares, me tengo que acordar de ponerles ed. Recuerden que ellos siempre llevan ed, segunda columna, tercera columna. Y es algo que muchos se olvidan, ¿sí? Puede pasarnos con los verbos irregulares, puede pasarnos con los regulares. Es bastante más común olvidarnos de ponerles la ed a los verbos, ¿sí? Por eso, siempre sea el uso que están practicando del presente perfecto, chequeen y asegúrense de que estén el have y el has y el verbo en la columna que corresponda, ¿sí? Y que sea en la columna que corresponda, que es la tercera, pero que se acuerden que lleva o la ed o su versión irregular. Vamos a ir uno por uno con los usos que vimos hasta ahora, ¿sí? El primero que practicamos era para hablar de nuestras experiencias, las cosas que hicimos y las que no, y fíjense que en este caso el tiempo iba acompañado de palabras como ever, never, many times, muchas veces, once y twice, ¿sí? Once es una vez, twice es dos veces, y cada uno tiene su posición en la oración y su uso en particular, ¿sí? Ahora los vamos a ver a cada uno, los tienen distinguidos por colores. Ustedes dirán, ¿por qué subrayé el presente perfecto? Bueno, acá me olvidé con el has. Pero es justamente para eso, para que vean que en cada uso que hago de las oraciones me aseguro de tener mi fórmula bien usada, ¿sí? En el caso de ever es para solo preguntas y pertenecen a este conjuntito que es have you ever, para cuando queremos preguntar si alguna vez, ¿sí? La traducción literal de have you ever es alguna vez, ¿sí? Y acá tenemos también la versión de has your sister ever, que va a cambiar dependiendo de la persona, ¿sí? Have o has, pero ponemos la persona y el ever acá. Y lo sigue su verbo en tercera columna. En el primer caso tenemos been, que es un verbo irregular. En el segundo tenemos failed, que es un verbo regular, ¿sí? Y tenemos los ejemplos. Have you ever been to Spain? ¿Alguna vez fuiste a España? O el ejemplo de has your sister ever failed an exam, ¿sí? Si alguna vez tu hermana desaprobó un examen. Solo preguntas. Único uso de ever, pero me aseguro de tener el have y el has utilizados, ¿sí? Que en este caso, fíjense que lo que tengo es primero el have o el has y después la persona.
Después viene el ever y después viene el verbo. En el caso de never lo voy a usar en el medio de la oración, dividiendo el have y el been, o el has y el has y el verbo, en realidad, no el been. Forma una oración negativa. Ya el never, al decir nunca, ¿sí? Ya me da una oración negativa. Y no hace falta que yo niegue ni el have ni el has. ¿Por qué? Porque el negativo lo tengo acá. Y tengo los ejemplos. I have never been to Spain. Nunca he ido a España. O my sister has never failed an exam. ¿Sí? Mi hermana nunca ha desaprobado un examen. Dichoso. En el caso de many times, muchas veces, once and twice, se usan oraciones positivas y van al final, ¿sí? Al final de la oración. O sea que yo vuelvo a poner la persona, vuelvo a asegurarme de tener mi fórmula de presente perfecto, have o has, mi verbo en tercera columna, irregular o regular, todo lo que le sigue y acompaño con el adverbio que corresponda según lo que me toca o escribir o según la oración que yo estoy redactando personal, ¿sí? En este caso la oración personal dice I have been to Spain many times. Es mentira, pero bueno. My sister has failed an exam. ¿Sí? Once. Mi hermana ha desaprobado el examen una vez. ¿Sí? Van al final y siempre uso el presente perfecto. En el caso del set número 2 lo vimos con las palabritas just, already y yet. ¿Sí? Para hablar de actividades recientes, cosas que pasaron no hace mucho o que no pasaron aún, como nos indica la palabra yet. En el caso de las dos primeras, just and already, ¿sí? Recién y esta que nosotros traducimos como un ya, ¿sí? Como algo que ya lleva un tiempo de hecho, sus oraciones positivas y van siempre en el medio de la oración, en el mismo lugar que va el never, ¿sí? Además que son usos distintos. Por ejemplo, yo voy a decir, they have just won a medal, ¿sí? Ellos recién ganaron una medalla. O, she has already watched that TV show, ¿sí? Ella ya vio ese programa de televisión. Fíjense que yo les puse en colorcito violeta los dos adverbios que acompañan, ¿sí? Al tiempo, al presente perfecto, para hablar de actividades recientes, pero nuevamente subrayé las partes del presente perfecto. ¿Por qué insisto con esto? Porque siempre que arme las oraciones me tengo que asegurar de que estén ahí. Si yo hubiera puesto, por ejemplo, they just won a medal sin el have, la oración está mal. Si hubiera puesto they have just y hubiera puesto el win acá, también está mal. Si no le hubiera puesto la ed al verbo, también estaría mal, ¿sí? Que es lo que a muchos les corregí, que por ahí armaban bien la oración porque seguían el orden, pero se olvidaban, que es muy común al principio, olvidarse del have y del has. Tengan presente que son muchas cosas para recordar, ¿sí? Es dónde va el adverbio, si es have o has, si el verbo es regular o irregular. Por eso yo les aconsejo que ustedes siempre tengan, vamos a llamarle una ayuda a memoria, / un machete que nos vaya ayudando, ¿sí? Para recordar. Pero en serio, es una ayuda a memoria que nos sirve al principio hasta que esto se vuelve sistemático, ¿sí? Pasa un tiempo, no se adquiere de la noche a la mañana. Sean pacientes con ustedes mismos también. En el caso del yet, solo lo uso para oraciones negativas y preguntas. Y siempre va al final. No lo puedo poner en ningún otro lado, ¿sí? Ustedes van a ver por ahí aquellos que son un poquito más curiosos, que hay un yet que a veces se usa al principio, no estamos hablando del mismo, ¿sí? La traducción sigue siendo la misma, nada más que el uso es otro. En este caso, en este tiempo, y para hablar de cosas que todavía no hice o que aún no hice, uso el yet al final. Y siempre en oraciones negativas o preguntas. Fíjense los ejemplos, they haven't won a medal yet, ellos no han ganado una medalla aún, o la pregunta, has she watched that TV show yet? Acá cuando lo traduzcamos, nos va a pasar que, y lo más común es decir, ¿ya vio ella ese programa? Sí, el yet también se traduce como el ya cuando lo ponemos en pregunta. Por eso nunca tomen ninguna traducción en inglés como única, porque puede variar de acuerdo al contexto, ¿sí? Nuestro idioma es mucho más amplio y siempre una palabra en inglés equivale a más de una en español.
Nuevamente, insisto, fíjense que a pesar de dónde está el yet y de lo que me tengo que acordar, aparece subrayadito la fórmula de presente perfecto, ¿sí? En este caso en negativo, porque la oración me pide que sea negativa, o en pregunta, ya que también tengo que usarla en pregunta. Cuando es pregunta, fíjense que se altera el orden. Primero empieza o el have o el has y después viene la persona, mientras que en las oraciones positivas y negativas primero empiezo con la persona y después va el have o el has, ¿sí? Esto es para las actividades recientes. Por último, el que nos queda es el de las actividades sin terminar o las actividades incompletas, también es una de las definiciones que tienen, y estas dos palabras es el for y el since. Esto corresponde al set de actividades que vamos a practicar la semana que viene, ¿sí? ¿Qué son estas palabritas for y since? La mejor traducción de for para nosotros es un hace en este tiempo, ¿sí? En este tiempo, en este lugar de la oración y para esto que estamos usando es un hace, y el since, no since como lo pronuncian muchos, es el desde. Ambos van al final, ¿sí? Los uso al final de la oración. Tengo que saber para qué se usa cada uno, yo les puse acá. El for o el hace nos indican periodos de tiempo, es decir, frases de tiempo que yo puedo usar acompañadas de las palabras horas, días, semanas, meses, años, ¿sí? O frases hechas como for a long time, for centuries, ¿sí? Que significa hace siglos o hace siglos, bien digo. Ages, ¿sí? For ages o forever se pueden traducir a veces casi, forever es para siempre, pero en algunos contextos también o for ages es como son iguales, ¿sí? Por años, por siempre, ¿sí? Son frases hechas en inglés. El since es justamente, me va a marcar cuándo empezó ese periodo, ¿sí? Mientras que acá hablo de horas, días, ¿sí? Cosas que puedo medir en tiempo, acá directamente doy una fecha o un tiempo exacto. Por ejemplo, since yesterday, desde ayer. O since 12:30, desde las 12:30. O una estación, ¿sí? Como spring, que es la primavera. Since this morning, desde esta mañana. Desde un año, como 1960. Desde que nací, es el único de las dos frases que me permite usar una oración, ¿sí? Completa. Desde que nací, desde que me mudé a Mar del Plata, desde que cambié de escuela, ¿sí? O desde anoche, since last night. Nuevamente fíjense en los ejemplos, otra vez están acá en azul, puestos los dos ejemplos con el for y con el since para las frases de tiempo, y otra vez están en negrita y subrayadas la fórmula del presente perfecto. En el caso de querer hacer preguntas, ¿sí? En este caso yo voy a usar la frase how long. Yo puedo empezar las preguntas, ¿sí? Cuando quiero que me contesten con for o con since directamente. ¿Por qué? Porque how long significa cuánto tiempo hace que, en este caso, cuánto tiempo hace que vivís en Mar del Plata. En mi caso, la respuesta sería since I was born, desde que nací. O how long has your teacher worked in ES3? En mi caso, podría ser for 5 years, ¿sí? Hace 5 años porque entré en el 2015. Otra vez, insisto, subrayado el presente perfecto. Chicos, si tienen dudas, si vuelven a quedarse con dudas, si este video les generó más dudas, no tengan, pero ni duden en escribirme, por favor, contactarme y preguntarme lo que quieran, ¿sí? Cualquier interpretación que hayan hecho o que ustedes sigan con alguna duda que no terminan de sacarse con este video, insisto, escriban. Que tengan un muy buen fin de semana, cuídense mucho y, bueno, espero sus consultas.